El iceberg del automovilismo mexicano es la serie que nos ha acompañado a lo largo de casi 2 años, donde gracias a su apoyo y a su participación hemos podido navegar a través de la historia de nuestro automovilismo, descubriendo y redescubriendo momentos increíbles y otros que no tanto. El día de hoy esta serie llegará a su final con su 8ª parte que espero les guste demasiado. Sé que van a faltar algunos temas, pero les aseguro que estos serán abarcados en futuras series. Y los invito a que se queden hasta el mero final del video, ya que habrá un anuncio especial para ustedes. Así que para ya no hacerlos esperar, quédense en este video y sean bienvenidos a AutoTip. ¡Suárez va a ser campeón! ¡Suárez! ¡Es el ganador! ¡Competín de Alba! ¡Campeón Competín de Alba! El caso de Ficrea en el automovilismo. Ficrea fue una empresa conocida nacional e internacionalmente por ser la causante de uno de los fraudes más grandes en la historia de nuestro país, donde al funcionar como una ahorradora avalada por el gobierno federal y por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esta brindaba servicios financieros básicos como productos de inversión, ahorro y créditos desde el año 2008. Demasiada gente, en especial de la tercera edad, depositaría su dinero en esta empresa buscando salvaguardar su patrimonio y su futuro. Sin embargo, todo se pondría patas arriba en el año 2015, cuando el dueño de la empresa fue detenido por las autoridades mexicanas acusado de fraude. Pero ustedes se preguntarán, ¿esto qué madres tiene que ver con el automovilismo? Regresemos al año 2013. Y es que en esa época el automovilismo mexicano gozaba de una gran característica. Esta era que al ser la FEMADAC, una federación de un deporte avalado por el Comité Olímpico, provocaba que cuando las empresas invertían en este mismo, todo dinero que ingresara al deporte era deducible de impuestos. Cosa que por cierto ya no sucede de igual forma. Por eso en aquellos años veíamos a muchas empresas nacionales patrocinar a distintos campeonatos, equipos o pilotos. Pues resulta y resalta que el automovilismo mexicano fue la cuna perfecta para que Ficrea no declarara sus impuestos, o por lo menos no una parte, de igual forma que en otros deportes, aunque como ya sabemos, el automovilismo no es nada barato, entonces qué mejor que destinar todo ese dinero al automovilismo. Entre 2013 y 2014, Ficrea patrocinaría distintas carreras de NASCAR México y parte de la remodelación para el Gran Premio de México, pero no suficiente con esto, también haría su propio equipo de carreras, contratando a una gran cantidad de mecánicos, preparadores y pilotos de gran envergadura. Pilotos como Jorge Getters, Carlos Contreras e Israel Haitovich. Aunado a esto, en 2014, también sería patrocinador de la Copa del Autódromo Hermanos Rodríguez, posterior Copa Mothers, hoy en día Copa Notiauto. Deportivamente el patrocinio de esta empresa no resaltó mucho en el deporte motor, y es que el equipo de NASCAR México nunca llegó a destacar en la categoría, y en el caso de la Copa Ficrea, esta nunca llegó a tener la difusión necesaria para poder mejorar sus condiciones. Sin embargo, el gran problema llegaría a finales de 2014, cuando en aras de prepararse para las temporadas del 2015, la justicia mexicana ya se encontraba tratando este caso en demasía. Así de bote pronto y sin avisar, los inversores de Ficrea en el automovilismo mexicano abandonarían las instalaciones, dejando en total desuso trailers, garajes, autos, oficinas y un largo etcétera, para finalmente poner a la deriva a pilotos, mecánicos, equipos y campeonatos, significando un duro golpe en nuestro amado deporte, y es que tras esto la NASCAR México no lograría recuperar tantos inversores, mientras que la Copa Mothers nacería de emergencia en busca de cubrir la ausencia de capital. Este es sin lugar a dudas un claro ejemplo del por qué, tristemente, no se puede confiar a ciegas en la gente. Marco Magaña. En el automovilismo mexicano, casi nunca nos hemos quedado con ganas de ver a nuestros grandes pilotos destacar.
Y es que aunque no muchos llegan a la Fórmula 1, normalmente brillan en otras categorías. Tal es el caso del Chapulín Díaz, Mario Domínguez, César Tiberio y un larguísimo etcétera. Lamentablemente, los casos que verdaderamente duelen son aquellos en donde no podemos ver completar sus carreras a los grandes de nuestro deporte. El claro ejemplo de estos son los hermanos Rodríguez, Moisés Solana y Carlos Pardo. Sin embargo, en los 90s, un gran piloto se agregaría a este tipo de infortunios. Marco Magaña Palacio, nacido el 10 de marzo de 1954, desde su infancia fue aficionado al automovilismo, empezándose a los 11 años en los karts para posteriormente dar el salto a un Renault R12 corriendo en el óvalo del Autódromo Hermanos Rodríguez. En 1978 la marca Goodyear realizaría un slalom en el entonces Distrito Federal, invitando a participar al ex campeón de la Fórmula 1 Jackie Stewart, que marcaría un tiempo de 1 minuto 14 segundos con 5 décimas. Mientras que Magaña pararía el cronómetro con un tiempo de 1 minuto 13 segundos con 2 décimas, siendo elogiado por el tricampeón de la Fórmula 1 al bajarle más de 1 segundo a su tiempo. Posteriormente, en 1981, 82 y 83, Marco sería campeón de distintos campeonatos nacionales, como la Fórmula Nacional, la Fórmula Ford y los Turismos Pony, siendo piloto del año en 1983, además de participar ocasionalmente en las 24 horas de Daytona. En los años siguientes participaría en la Fórmula K, llevándose una gran cantidad de victorias, aún teniendo el sueño de competir a tiempo completo en Estados Unidos, donde cada vez tenía más presencia. A inicios de los 90s, Marco ya había manejado de todo: rally, endurance en Estados Unidos, 24 horas de Daytona, fórmulas y turismos. Ya a sus 35-36 años más o menos, empezaría a instruir a distintos pilotos, donde destacaría un entonces desconocido, Adrián Fernández. Pero en su mejor momento y antes de siquiera pensar en el retiro, Magaña quería hacer una última cosa: brillar en la que parecía sería la mejor época del automovilismo nacional. Así sucedería con la creación de la Fórmula 2 mexicana. Al llegar el año de 1993, la empresa Sección Amarilla lo apoyaría en busca de ese ansiado campeonato. Esa temporada no empezaría demasiado bien, pues gracias a un contacto ajeno, quedaría fuera en la primera carrera de la temporada, celebrada en León, Guanajuato. Afortunadamente Marco le daría vuelta a la tortilla, ganando en Chihuahua y Hermosillo. Para la siguiente fecha las expectativas eran demasiado grandes, ya que Monterrey era en ese entonces una gran plaza en nuestro automovilismo. Ese 1 de junio de 1993, la carrera empezaría con 27 pilotos tratando de conseguir la victoria. Durante los primeros compases de la competencia, ya se notaba que las condiciones del trazado regio no eran las óptimas, ya que básicamente los autos eran demasiado rápidos para esa pista. En la vuelta 12 de 40, una piedra rebotada por un auto que rodaba delante de Magaña saldría disparada directo al casco del piloto capitalino, perdiendo la conciencia y dirigiéndose a toda velocidad a un talud ubicado en la última S del trazado, lo que hoy es más o menos la salida de la curva del Frijol, golpeando a más de 220 km por hora, elevándose más de 7 metros y cayendo sobre una camioneta. Marco Magaña fallecería instantáneamente, a su vez que el locutor Alfonso García Garza, que se encontraba posterior al talud, donde se suscitó el impacto. Además de que distintos aficionados saldrían lesionados gracias a piezas que salieron disparadas. Posterior a esto, la Fórmula 2 mexicana desaparecería gracias a problemas económicos, mientras que al Autódromo Monterrey se le agregarían las chicanas que hoy en día son las que conocemos, dejando en claro que si no hay una infraestructura y economía para tener categorías decentes, ni para qué moverle. El daño de la Fórmula 1 al automovilismo nacional. Como bien es sabido, entre la época de Héctor Rebaque y Sergio Pérez hubo demasiados intentos porque un mexicano regresara a competir a la Fórmula 1. El más claro de estos fue Mario Domínguez en el año de 2005, cuando testeó con el equipo Jordan en el circuito de Silverstone, convirtiéndose en piloto de pruebas para esa temporada.
Durante la época de los 90s y 2000s, también resonó la posibilidad de que Adrián Fernández y Michel Jourdain hicieran lo mismo. Sin embargo, al ver las posibilidades muy ínfimas, ellos simplemente declinaron en sus intenciones. Para este puesto no quiero basarme en datos, sino que más bien quiero dejar una reflexión bastante comentada en el automovilismo nacional, pero poco apoyada por medios mexicanos que solo comen de Sergio Pérez y la Fórmula 1. En la actualidad tenemos el gran gusto y orgullo de tener a Sergio Pérez en la Fórmula 1, gracias a su talento y a una gran suerte que siempre lo ha acompañado, salvándolo en los peores momentos. Lamentablemente, la cantidad de pilotos que perdieron la oportunidad de destacar en otras categorías solo por el capricho de querer tener un mexicano en Fórmula 1 es grandísima. ¿Qué hubiera sido de Salvador Durán, Gerardo Nieto, Esteban Gutiérrez, Diego Menchaca, Pablo Sánchez, etcétera, etcétera, si tan solo hubieran ido a otras categorías? Afortunadamente hubo otros más que supieron dar un paso al lado para convertirse en leyendas. Tales son los casos de Memo Rojas y el Chapulín Díaz. Afortunadamente hoy en día tenemos a pilotos que antes de ir a perder el tiempo a la Fórmula 2 o 3, que actualmente garantizan menos que la GP2 y GP3, prefieren ir a otras categorías a hacer las cosas verdaderamente bien. Pilotos como Ricardo Escoto, Eloy Sebastián, Andrés Pérez de Lara, Jorge García Arce, Sebastián Álvarez y Alejandro García son potenciales pilotos de calidad que en un futuro podrían darnos victorias en la IndyCar, en el WEC o en la NASCAR. Solo como una pequeñísima aclaración, esto no es ningún demérito a Noel León o Santiago Ramos, pero creo que no es difícil de identificar cuando un piloto tiene chances a algo más y cuando no las tiene. El automovilismo mexicano antes de la Fórmula 1. Este penúltimo punto del iceberg es medianamente una reflexión y una solicitud de ayuda a ustedes. Como les he contado en distintos videos a lo largo de este canal, el pasado del automovilismo mexicano pre-Hermanos Rodríguez y por ende pre-Fórmula 1 es bastante incierto. De este tema hablaremos a fondo en otro tipo de videos, pero les voy a dar una probadita para que entiendan de qué hablo. En 1903, el Automóvil Club de México recién había sido creado, teniendo su sede en el bosque de Chapultepec, gracias al ministro de Hacienda, José Yves Limantour. Tras la creación del club, la Secretaría de Gobernación le otorgaría a este un arrendamiento en el bosque para poder construir sus instalaciones. Así el recinto sería oficialmente inaugurado a finales de abril de 1908, siendo usado obviamente por los socios del autoclub y gente de alcurnia de la época, que ni tan de alcurnia porque en 1915 el autoclub sería desmantelado gracias a falta de pagos en la renta, pidiendo que abandonaran las instalaciones, haciendo caso omiso para finalmente ser corridos por las malas. Pero antes de que fueran desalojados, el autoclub había dejado algo bien en claro, la necesidad y la promesa de construir un autódromo. Durante ese periodo de 1908 a 1915 ya se habían celebrado algunas carreras, como la Carrera Imparcial Puebla en 1910 y la Carrera Circuito Mexicano en el año 1914. Carreras que, dadas las condiciones revolucionarias de la época, serían más como rodadas turísticas. Increíblemente, al otro lado del país, el Club Automovilista de Guadalajara sería el primero en organizar carreras formales. Esto gracias a que este club había sido un gran inversor en las mejoras de las carreteras cercanas a la capital jalisciense, imitando, por lo menos tratando de imitar, la fisionomía del automovilismo europeo. En el caso de Guadalajara, según estimaciones, ellos realizarían su primera carrera en 1907, dividiendo a los autos por categorías y haciendo distintas estaciones de reabastecimiento entre cada ruta, contando incluso con patrocinadores y bolsa de premios. Posterior a esto, en el caso del Distrito Federal, aparecerían los hipódromos de la Condesa, el de Peralvillo y el de Zaragoza, donde se celebrarían las primeras carreras de autos en circuito. Pero ¿y luego qué pasó?
Claramente, gracias a distintos medios, tenemos algunos pasajes de estas 4 décadas perdidas de nuestro deporte motor, como la vida y las hazañas de Miguel e Abet, las carreras en los hipódromos y las famosas carreras callejeras en Michoacán y el Estado de México, pero aún así hay bastante historia por conocer. ¿Qué tendrá que pasar para que podamos contar la historia de nuestro automovilismo? Ya que los años pasan y la verdad es que cada vez hay menos personas que pueden nutrir esta laguna. Un destacado en esto es Carlos Jalife Villalón, que hoy en día es uno de los pocos entusiastas que todavía guardan la historia de nuestro deporte. La cosa es que ojalá en un futuro haya más gente dejando su granito de arena. Así que pilotos, jefes de equipo y dueños, etcétera, etcétera, porque sé que varios verán este video, los invito a que hagan la tarea y nos apoyemos entre todos a desempolvar nuestro pasado. El automovilismo permeado por la realidad de México. Ya es hora de llegar al final de esta aventura, no sin antes agradecerles todo su apoyo y los invito a que sigan viendo el canal, ya que se vienen nuevas series y secciones bastante interesantes. Obviamente nuestro país no es el que quisiéramos, con tantos problemas sociales y económicos en los últimos años, el automovilismo mexicano inevitablemente se ha visto afectado por las distintas problemáticas que México suele atravesar. Desde devaluaciones y crisis económicas que han hecho desaparecer categorías y campeonatos, truncando carreras de equipos y pilotos, hasta el hecho de tener que evitar ciertos autódromos gracias a la inseguridad que se vive al recorrer la República Mexicana. Por lo tanto, así como en cualquier cosa, el automovilismo siempre estará permeado por la realidad de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo pasará para que esto mejore? Ni idea, pero obviamente no hay que dormirnos en nuestros laureles, ya que muchas familias dependen de los trabajos que esta pasión genera, además del mero gusto que provoca tener un automovilismo que esté en miras de convertirse en uno de vanguardia, y todavía más importante, saber que más allá de nosotros hay gente que merece pasarla bien, y mientras más gente haya pasándola bien, quizás y solo quizás, tengan tiempo para voltear a ver a nuestro automovilismo. Con esto llegamos al final de este video y esta serie. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Muchas gracias por su apoyo y sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.